Hola chicos, volvemos a los gráficos. En esta ocasión vamos a ver una de las clases más importantes en cuanto a estructura de mercado. Vamos a comprender mucho más a fondo acerca de en qué momento cambian las estructuras, en qué momento nosotros podemos esperar ciertos comportamientos con una nueva tendencia en el precio. Y de esa manera prácticamente vamos a exponer o vamos a expandir, ¿ok?, nuestra visión acerca del mercado. Este tema seguramente les va a ayudar a ustedes, chavos, a ver el precio de una diferente manera, ¿ok? En estos momentos me encuentro en el Aussie dólar. Estoy en una temporalidad de 1 hora, ¿ok? Y bueno, prácticamente ustedes tienen que entender que es un fractal, ¿ok? ¿Y qué les digo? Un fractal es un patrón, ¿ok? Un fractal es un patrón. Imaginen un patrón chartista normal, ¿ok? Realmente es un fractal en formación. Por ejemplo, imaginen la estructura de un hombro, cabeza, hombro. Si se ponen a pensar de qué se forma el hombro, cabeza, hombro, se forma de un hombro, una cabeza y otro hombro más bajo, ¿ok? Que la cabeza. Entonces, pongan esa imagen en su mente y luego vean lo que enseñan los libros chartistas. Enseñan que al quiebre de una línea de cuello, ¿ok? Al quiebre de una línea de cuello, nosotros vamos a experimentar que un rompimiento en la estructura del patrón, mejor dicho, un rompimiento en la estructura del mercado, que, por ejemplo, si es un hombro patrón, un HCH convencional, viene de una tendencia alcista, entonces probablemente nosotros vayamos a ver un cambio, ¿ok?, a una tendencia ahora bajista. Es exactamente el mismo razonamiento el que se debe tener a la hora de entender un fractal, ¿ok? Nada más que nosotros vamos a entender la fractalidad desde sus raíces, no necesariamente buscando hombro, cabeza, hombro, no necesariamente buscando cualquier otro tipo de patrón chartista que busque rompimientos, ¿sí? Sino que vamos a empezar a nosotros buscar movimientos en el precio que prácticamente inducen a que la tendencia tome un rumbo distinto. ¿Entienden? Entonces, esa dinámica de la fractalidad nos va a ayudar a nosotros a comprender en qué estado, ¿ok?, se encuentra una tendencia, en qué estado se encuentra un movimiento y en qué preciso instante nosotros debemos empezar a buscar oportunidades o formaciones de este tipo de fractalidades, ¿ok? Entonces, ya yendo al gráfico, yo me encuentro en una tendencia bajista en el Aussie dólar. Si ustedes se fijan, el precio haciendo máximos más bajos y mínimos más bajos cada vez, ¿ok? Cuando ustedes observan esto, ¿ok? Vamos a resumir que el movimiento en el Aussie dólar ha sido bajista siempre y, como siempre lo digo, es un caso hipotético en el que la tendencia es bajista siempre, ¿ok? Nosotros vemos este tipo de cosas y quiero que se fijen en lo siguiente. El precio sigue avanzando, haciendo máximos más bajos, mínimos más bajos, hasta que, boom, vean lo que pasa. Esto ya cambió. Esto ya no es máximos más bajos y mínimos más bajos. Esto ahora es máximos más altos y mínimos más altos, ¿correcto? Vean hacia dónde se dirige el precio. Ok, entonces rebobinemos esto. Vamos a rebobinar el gráfico, ok, lo voy a correr hacia la izquierda, hacia el momento en el que esto todavía era una tendencia bajista. ¿En qué momento sucede eso? Pues sucede cuando se producen los máximos más bajos y mínimos más bajos de todo el movimiento bajista que se desencadenó, ¿ok? ¿Dónde es eso? Esto es en esta parte baja de acá. ¿Se fijan? Esta es la zona donde se cataliza, ¿ok?, donde explota una nueva tendencia antes de la formación de máximos más altos y mínimos más altos, como lo es la típica formación de una tendencia alcista, ¿ok?
Pongámonos a pensar en la estructura de un mercado y nos ponemos a pensar como una tendencia bajista a aquellos movimientos en los cuales se producen máximos más bajos que el anterior y mínimos más bajos que el anterior. Esa es la estructura lógica de una tendencia bajista. No puede haber una tendencia bajista si esa regla no se cumple, ¿correcto? De la misma manera, una tendencia alcista necesita de máximos más altos y mínimos más altos que el anterior cada vez para que se cumpla la estructura de una tendencia alcista. De lo contrario, no podemos considerar a ningún movimiento como alcista si no se presentan estas cualidades en el precio. Muy bien. Entonces, la fractalidad, entendiendo esa lógica, esa métrica, la fractalidad nos va a indicar a nosotros en qué momento el precio está a punto de eclosionar, por decirlo así, de su cascarón actual a una nueva. Como la serpiente cambia de piel, y así es el proceso una y otra vez. Los mercados son cíclicos, los mercados son senoidales, se tienen que mover de arriba hacia abajo en algún momento, ¿ok? Entonces, bueno, ya entrando en esto, si ustedes se fijan, el precio viene en toda esta bajada que tiene un rango aproximadamente, vamos a contar nada más, no sé si hay un máximo más alto atrás de este máximo, pero voy a contarlo desde acá, ¿ok? Y tenemos un rango de pips de aproximadamente 416 pips. Entonces, imagínense cuánto tiempo, desde 21 de marzo del 2017 hasta prácticamente un tercio de mayo, ¿ok? Nosotros hemos tenido entonces toda esta tendencia bajista en esta zona. Ahora bien, vamos a identificar qué es un patrón fractal, ¿ok? Como les dije, esto es un patrón, ojo, es un patrón, no necesariamente quiere decir de que sea un patrón que tenga una forma en específico. Voy a poner un ejemplo. ¿Han visto Pokémon? Hay un Pokémon llamado Ditto, ¿ok? ¿Qué hace este Pokémon? Este Pokémon lo que hace es prácticamente imitar las cualidades de otro Pokémon adversario, ¿sí? Se convierte en él y hace lo que él hace. Prácticamente hace una mímica de él, pero no son lo mismo, ¿correcto? Es precisamente lo que pasa con los patrones en fractalidad, ¿ok? Nosotros tenemos una estructura que va a hacer lo mismo que hace siempre, o sea, cambiar el mercado, un concepto, lo que nosotros conocemos como market shift, ¿ok? Y luego de eso, el precio va a empezar a imitar lo que hace cualquier ciclo alcista o cualquier ciclo bajista, movimientos más altos, movimientos más bajos. Pero el catalizador o el objeto que hace la imitación no necesariamente va a ser igual siempre, ¿correcto? Probablemente imite la tendencia, ¿ok? Como alcista o bajista, pero la forma en la que produce el cambio no siempre va a ser la misma. Pero nosotros vamos a poder identificarla de la misma manera, ¿ok? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, cada vez que nosotros marcamos resistencias o soportes, ¿ok? Nosotros vemos movimientos en el precio, los cuales nos parezcan a nosotros que tienen muchísima más sensibilidad que otros, ¿correcto? Como por ejemplo, vean este. Yo pude haberlo marcado un poquito más arriba, un poquito más abajo. Recuerden que los soportes y las resistencias realmente son zonas, no líneas. Lo que pasa es que nosotros usamos líneas porque a veces, ¿ok? Tendemos a ¿cómo se llama? A utilizar niveles precisos. Ustedes ya manejan las medias figuras, las figuras completas. Entonces, yo voy a elegir utilizar la figura completa de 0.76, ¿ok? Ese va a ser el nivel que yo voy a elegir para este nivel de resistencia. Vamos a marcar otro, ¿ok? Yo me voy a ir un poquitín más abajo. Me voy a ir a esta zona. Voy a tomar esta media figura. Me gusta esta zona porque es una zona de confluencia en soportes como en resistencia. ¿Se fijan? Zona muy bonita zona, muy interesante zona, ¿ok? Entonces, en la manera en la que nosotros vamos seccionando entre soportes y resistencias un gráfico, esto no necesariamente lo tienen que hacer con líneas siempre. Yo no lo hago con líneas siempre. Es más, yo no utilizo líneas, ¿ya? A quienes han visto mis análisis últimamente, yo creo que se han podido dar cuenta de que yo ya no utilizo este tipo de líneas. O sea, sí utilizo líneas horizontales, pero las trazo de una manera bien distinta ahora. Ojo, eso no quiere decir que ustedes deban hacer lo mismo. Simple y sencillamente,
yo ya me acostumbré a ver estas figuras sin necesidad de marcarlas. Esa es la única razón por la que no los utilizo. No es que no me sirvan, sino que ya aprendí, ya mi ojo se acostumbró a ver las zonas sin marcarlas. Nada más por eso. ¿Ok? Entonces, tienen que entender que así como cualquier otro patrón chartista, como por ejemplo el hombro, cabeza, hombro, repito otra vez, ¿cuál es el escenario ideal para que se forme un patrón de este tipo? Por ejemplo, para que se forme un hombro, cabeza, hombro. El escenario ideal o el ecosistema ideal es que el patrón se forme en o cerca de una resistencia importante, o mejor dicho, de un key level, o sea, un nivel clave, ¿correcto? Esa es la premisa o el ecosistema más viable para que nosotros le tengamos confianza a ese patrón, ¿no? Lo mismo sucede con la fractalidad, tanto en soportes como en resistencias. Obviamente, hay soportes y resistencias en todos lados, no solamente en lo más bajo o en lo más alto, así como en estos momentos estamos prácticamente señalando soportes y resistencias que están en medio de todo el movimiento, ¿ok? Lo mismo sucede con los fractales, ¿ok? Ese es el primer principio. Los fractales se forman en o cerca de resistencias o soportes importantes. ¿Cuál es el segundo punto interesante acerca de los fractales? El segundo punto interesante es que son infinitos. La fractalidad en el mercado de Forex es infinita. Ahora vamos a ver de qué se trata un fractal para ya no divagar en la teoría, sino ir perfectamente a lo que es la práctica, ¿no? Voy a eliminar esta resistencia de arriba, me voy a quedar únicamente con estas dos líneas. Y yo me quiero acercar a esta zona central de acá, en específico en este retroceso que ustedes ven acá, ¿ok? Entonces, vean lo que yo estoy haciendo. Me voy a acercar, ok, y yo acá tengo este impulso, vean. Cuando ustedes vean este tipo de velas, chavos, ustedes acá lo que están viendo prácticamente es algo llamado liquidity void. Esto lo van a ver en una de las clases, ok, no es el tema al que vamos a abordar hoy, pero esto es un liquidity void. Los vacíos de liquidez prácticamente bueno, no se tienen que, pero tienden a llenarse así como se llenan los gaps, ¿ok? Cuando ustedes ven este impulso, vean cómo nosotros llegamos a un nivel clave en resistencia. Ojo, llegamos tanto al nivel institucional, por decirlo así, ¿ok? De 0.76 y también tenemos en confluencia un 75.80 para este impulso, ¿se fijan? Un número institucional más, y es un número que a mí me agrada bastante, es el 7588. ¿Ok? ¿Por qué? En las medias figuras y en las figuras completas, chavos, el número 80, cuando yo veo que el precio está entre casi llegando a la figura completa y el 80, ¿ok? A mí me gusta muchísimo utilizar el 88. Simple gusto de experiencia mía, ¿ok? No es que, perdón, no es que es una regla, no es que en un libro lo leí, no. Es algo que la experiencia me ha dado, ¿ok? Y yo creo que es valioso que se los diga. Cuando ustedes vayan a seleccionar un nivel institucional, en el 80 específicamente, ¿ok? Pueden ustedes irse al 88, ¿ok? Y van a encontrar en ese nivel ciertas confluencias mejores en algunas ocasiones. Lo mismo sucede con el 50. Si se van a un 55, por ejemplo, pueden encontrar ciertos daticos un poquito más profundos en ciertas ocasiones. Esto no va a suceder siempre, ¿ok? Van a hacerlo de acuerdo al tanteo. Lo mismo con los 20, en un 22, en un 23, 25, ¿me explico? Van ajustando, no todo tiene que ser exacto en la vida, tienen que ir de acuerdo a lo que el mercado les ofrece. Y a mí el mercado me ha ofrecido en esta específica estructura el 75.88 como un nivel mucho más interesante que el 75.80. Yo creo que lo han podido notar perfectamente. Muy bien. Entonces, yo acá tengo un máximo y tengo un máximo más alto, ¿correcto? ¿Qué pasa con este máximo más alto? Cuando el máximo empieza a bajar, ¿ok? Empieza a bajar, y esto es una tendencia alcista en este tipo de retroceso. Aquí todavía venimos de una estructura bajista completamente, ya vimos todo el panorama bajista, pero en estos momentos vean el impulso alcista que trae, ¿ok? Es un impulso bastante grande alcista. Pero ¿qué pasa? ¿En qué momento nosotros empezamos a deducir
¿ok? Que la estructura de mercado va a coincidir con la tendencia del mercado, ¿ok? Para este tipo de movimientos. Vean lo siguiente. Cuando yo empiezo a ver que este máximo, ¿ok? Más alto que se creó, empieza a bajar, empieza a dar precios menores, precios menores, precios menores, ¿ok? Yo me fijo cuál es la barrera siguiente o el soporte siguiente que puede detener al precio en su bajada. ¿Cuál creen ustedes que es? Pues los mínimos anteriores, ¿correcto? Ofrecen una muy buena zona de soporte como para ver si el precio está preparado para pasar por ellos o simple y sencillamente para respetarlos y continuar movimientos alcistas. ¿Qué hace el precio en este caso? Si yo marco, por ejemplo, ok, si yo marco esta estructura, no voy a marcar desde el mínimo más bajo porque no es tampoco tan estricto. Lo voy a hacer desde acá, ok, vamos a marcar una línea horizontal. Y quiero que se fijen en lo siguiente, ok, el precio quiebra los mínimos anteriores, ok. Aquí es donde se produce algo que nosotros conocemos como market shift. ¿Ok? ¿Por qué es un market shift? Porque la estructura alcista que había provocado este movimiento, este rally, ¿ok? Ha sido irrespetada. ¿Por qué ha sido irrespetada? Porque el razonamiento de máximos más altos y mínimos más altos en una tendencia alcista ha sido respetado. Entonces, como fue respetado al hacer un mínimo más bajo, entonces ha provocado un market shift. Se llama al quiebre, ¿ok? De la estructura previa, ¿correcto? Cuando una estructura se rompe, ¿qué esperamos normalmente? Un retroceso. El retroceso, si ustedes se fijan, se provoca en este rally que está acá y finalmente el precio continúa en su bajada. Y así sucesivamente sucede con todos los retrocesos, ¿ok? Que ha venido trayendo esta tendencia bajista. Entonces, aquí sumamos dos cosas. En primer lugar, estamos sumando que venimos de una tendencia bajista. Estamos sumando de que estamos en un key level, o en dos, mejor dicho, en una zona de resistencia importante. Y en tercer lugar, estamos sumándole un cambio estructural en un market shift, con un market shift, perdón, que nos provoca a nosotros un retesteo interesante, un nivel interesante, como para continuar con la tendencia previa, con la estructura previa y con el flow, por decirlo así, con el flujo del rechazo en una resistencia. Entonces, ahí es donde hace clic todo y cuadra exactamente a lo que se espera que el precio haga en ciertas temporalidades, ¿correcto? Ahora, depende del trader, porque hay muchos traders, ¿ok? Muchos traders que operan de manera diferente, piensan diferente, ¿ok? Y cuando uno ve una oportunidad de compra, otro puede ver una oportunidad de venta, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque estamos viendo probablemente análisis diferentes, temporalidades diferentes, tipos de trades diferentes. Entonces, precisamente ese detalle es lo que hace la fractalidad infinita, ¿ok? Así como nosotros estamos viendo un fractal a la baja, todo esto que se desarrolló acá, toda esta estructura que se desarrolló acá, incluyendo el market shift, es un fractal, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, en un hombro cabeza a hombro, ¿qué esperamos? La ruptura de la línea del cuello, eso es lo que se conoce como market shift en ese patrón, y luego el retesteo de esa zona, eso es lo que se conoce como el beso del adiós, como le quieran llamar, ¿ok? Y luego que la tendencia continúe y esperamos un recorrido mayor o igual al del recorrido que hay de la línea del cuello al máximo más alto del hombro cabeza a hombro, ¿correcto? En los fractales no necesariamente es así, pero esta es una de las figuras más claras para entender cómo se produce un fractal, ¿ok? Varias reglas. En primer lugar, un fractal no es perfecto. Ya les dije que es como un dito, se acopla a la estructura nada más, imita a la estructura, no es algo específico, no es un dibujo en específico. No se los puedo dibujar y decirles esto es lo que tienen que buscar, porque no es así. Yo lo identifiqué porque identifiqué cuáles son las razones para la formación de un fractal, pero no identifiqué un fractal solo porque lo vi.
¿Me explico? Entonces, por ejemplo, algo que pudo haber sido diferente es este retesteo. No hay ninguna razón que impida que mi retesteo, ¿ok?, se haya producido más arriba. Eso no tiene nada de malo. Que el precio haya llegado hasta acá, por ejemplo, y que después se haya caído de nuevo, eso no tiene nada de malo. ¿Pudo haber sucedido? Por supuesto que sí. Por supuesto que pudo haber sucedido. ¿No sucedió? No. ¿Por qué? Por diferentes motivos. Pero no impide en nada que el precio haya hecho retrocesos más altos. Eso no invalida nuestro trade. ¿Me entienden? Esto no lo invalida. Simple y sencillamente lo hace diferente. Hace el fractal de diferente manera. Eso es lo que tenemos que entender nosotros a la hora de identificar un fractal. Yo no les estoy diciendo a ustedes que hay que operar antes del market shift, o no les estoy diciendo a ustedes que hay que operar justo al rompimiento del market shift. No hay reglas para operar fractales. Simple y sencillamente vamos a acoplarnos a lo que el fractal nos ofrezca y de esa manera buscar operativas. ¿Entienden? Es sumamente sencillo. Entonces, cuando yo les menciono que un fractal es infinito, es que así como ustedes ven acá, ojo, y como ustedes ven un fractal, por ejemplo, a la baja, en una resistencia, en esta pequeña zona de acá, en este rebote, antes de irse a hacer el máximo más alto, justo en esta zona de acá, ¿ustedes qué creen que hay? Hay un fractal alcista en una temporalidad menor. ¿Por qué? Porque los fractales son parte de un fractal mayor, que son parte de un fractal mayor, que son parte de un fractal mayor, de un fractal mayor, de un fractal mayor, de un fractal mayor, y así sucesivamente. La fractalidad es infinita. Ustedes van a encontrar fractales alcistas, fractales bajistas, en todas las temporalidades, en cualquier tipo de tendencia, no importa en cuál, ¿ok? Y eso no tiene absolutamente nada de malo. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros vamos a optar por elegir ciertas estructuras dependiendo del tipo de movimientos que esperamos en el precio, del tipo de estructuras que esperamos en el precio, y de esa manera nosotros vamos a tener muy claro, ¿ok?, qué hacer y cuándo hacerlo, ¿correcto? Entonces, vamos a eliminar esto, ¿ok? Nos vamos a alejar un poquito más en el gráfico y vamos a buscar otro ejemplo, pero al contrario, vamos a buscar ahora un fractal alcista, ¿ok? Entonces yo me alejo, ¿ok? Y tengo el precio acá, muy bien. Entonces, si ustedes se fijan en esta zona de acá, ustedes pueden identificar una estructura similar. Tenemos un máximo más alto, ¡boom! Quiebre de los mínimos anteriores, ¿se fijan? Quiebre de los mínimos anteriores. Esto significa que un market shift. Aquí estamos viendo el indicio de que la estructura del mercado va a cambiar. Por eso se llama market shift. Es un cambio en el mercado. Es un switch en el mercado. Entonces, vemos ese switch e inmediatamente vemos un retesteo que se puede hacer tanto en la línea del quiebre de los mínimos, un poquito más arriba, un poquito más abajo. No, ni siquiera tiene que llegar a ser un retesteo claro para verificar que sea un fractal. Simple y sencillamente tenemos que ver cuando la estructura se cambia. Eso es lo que nos interesa. Entonces vemos como el precio, boom, cayó otra vez. ¿Se fijan? Lo mismo acá. Tenemos un mínimo más bajo, boom, quiebra de los máximos anteriores, fractal. Y así sucesivamente, con cada movimiento, con cada minucioso movimiento, pip a pip en el mercado de Forex, se producen fractales una tras otra vez, de diferente manera. Por ejemplo, acá, vean, máximo, ¿correcto? Un máximo más alto, boom, market shift. Vean dónde hace el retroceso. Lo hace en un qué? En una zona óptima de entrada. Si yo coloco mis niveles de retroceso en este impulso, boom, tengo un 79% en retroceso. ¿Se fijan? ¿Es casualidad? Por supuesto que no. Simple y sencillamente el fractal se presentó de una manera distinta. Vamos a acercarnos a ese fractal, de hecho. Quiero que lo vean. Vean. A ver, ¿cuál es? ¿Es este? Correcto, este es. Acá. ¿Ok? Máximo más alto. ¿Ok? Entonces tenemos prácticamente que, ¿qué tenemos acá? Tenemos la formación de un fractal. ¿Se fijan?
quiebre del fractal, o sea, market shift, y el retroceso se hace en el 79% de Fibonacci. Nivel óptimo de entrada, sí. ¿Por qué? Porque estamos en una resistencia, en una media figura, estamos viendo la formación de un fractal con un market shift a la baja y venimos de una temporalidad que tiene una tendencia a la baja. ¿Cuáles son las oportunidades mejores o más productivas? Las ventas. Esto convierte a este trade en un trade potencialmente rentable. ¿Me explico? Ahora bien, este mismo fractal es parte de otro fractal. ¿Qué fractal? Este de acá. Cuando ustedes vean, ojo, cuando ustedes vean que se está formando un máximo y mínimos y máximos más bajos a sus lados, o que tenemos un mínimo y máximos más altos a sus lados, eso es un indicio del que el mercado está haciendo un techo o un suelo, ¿correcto? Igual que acá, vemos un mínimo más bajo, un mínimo más alto a su izquierda, un mínimo más alto a su derecha. Esto es un indicio de que el mercado está encontrando soporte. ¿Y cuál es la próxima barrera que impide al precio seguir subiendo entonces? Pues los máximos anteriores. Una vez los quiebra, se convierte ¿qué? En un fractal alcista. ¿Se fijan? Hay fractales en todos lados. Lo que pasa es que nosotros vamos a aprovechar la fractalidad para operar de acuerdo al directional bias que hayamos elegido. Nos podemos apoyar de order blocks, nos podemos apoyar de retrocesos de Fibonacci, de soportes y resistencias, y así sucesivamente. Ustedes van a ir viendo cómo una tendencia cambia de eje, cambia de sentido, y cómo se acopla al verdadero movimiento tendencial en una tendencia, valga la redundancia. Yo me voy a ir más atrás entonces, y vean esto. Ya tengo todo, hemos visto fractales pequeños en estas estructuras de retrocesos pequeños. Ahora vamos a ver todo el impulso bajista. ¿En qué momento deja de ser bajista? Vean, hasta este momento el precio sigue siendo bajista, ¿correcto? ¿Cuál es el máximo más alto que el precio tendría que quebrar en el caso de que quiera hacer un market shift? Pues este que está acá, ¿correcto? Entonces yo tendría que marcar el nivel, ¿ok? Y luego veo esto, vean, boom, quiebre. En este momento, justo en el que yo estoy viendo un quiebre, ¿ok? En el que yo estoy viendo un quiebre de mis máximos anteriores, ¿ok? Yo estoy viendo y estoy presenciando un market shift. Ojo, esto no es una oportunidad de compra todavía. El precio todavía no me ha dicho comprame. Simplemente me está avisando, Kevin, hice un cambio estructural. Ahí verás tú qué haces, ¿correcto? Entonces yo veo que el precio avanza, empieza a acumular y después, ¡boom!, un máximo más alto. ¿Te fijas? Entonces ya la barrera del market shift ya está completamente superada. Ya tenemos máximos más altos en esta zona. Toda oportunidad de retrocesos después de esto y en la que nosotros veremos compras disponibles, nosotros vamos a poder tomarlas sabiendo de que estamos ante la dirección correcta que nos ha brindado el market shift. Si hay un order block acá, pudimos haberlo utilizado. Si hay un nivel óptimo de entrada en este swing, pudimos haberlo utilizado, ¿correcto? Y de esa manera es donde nosotros buscamos los trades de alta probabilidad usando fractalidad, ¿correcto? Entonces nosotros vemos cómo el precio hace un máximo más alto, y luego que hace otro máximo más alto en esta zona de acá. Vuelve otra vez entonces la barrera de la resistencia a aparecer en esta métrica y cualquier retroceso, ¿ok? Me puede servir para compra. ¡Boom! Otro máximo más alto. ¿Les parece a ustedes que esto se está convirtiendo en esa lógica estructura de máximo más alto y mínimo más alto de una tendencia alcista? Por supuesto. ¿Cuándo nos dimos cuenta? Desde acá.
No nos dimos cuenta cuando ya habíamos visto todo el movimiento, nos dimos cuenta de que es muy probable que viniera todo ese proceso desde el quiebre de los mínimos o máximos de corto plazo, ¿correcto? ¿Cuál es el mínimo de mediano plazo en esta estructura? O el máximo de mediano plazo. Pues esta zona, ¿correcto? Si el precio quiebra mínimos de corto plazo, la siguiente barrera son los máximos de corto plazo. Máximos de corto plazo. Siguiente barrera, máximos de mediano plazo, que son estos. Y siguiente barrera, máximos de largo plazo. ¿Se fijan? De esa manera seccionamos el tipo de jerarquía de los máximos y mínimos. Entonces, nosotros llevamos toda esa lista y vemos como el precio sigue avanzando, vean, y sigue avanzando, proveyendo ¿qué? Proveyendo ¿qué? Retrocesos a compra, vean. Yo tengo un swing low, swing high, boom. Y aquí tengo prácticamente una compra un poquito pasadita del 79% y luego, boom, hacia arriba otra vez, ¿correcto? Toda oportunidad de compra, cuando sucede un market shift alcista, puede ser una potencial oportunidad. ¿Para qué? Para comprar. Entonces seguimos viendo movimientos alcistas. Vean acá. El precio lo que hace es quebrar que el mínimo de corto plazo, ¿correcto? Aquí hay un fractal a la baja, sin duda, pero es un fractal a la baja de menor jerarquía que todo el movimiento que ya traemos, así como, por ejemplo, estos fractales alcistas, si ustedes ven acá, son de menor jerarquía, porque ya sabemos cuál es la dirección correcta del mercado. ¿Bien? ¿Qué sucede? El precio vuelve a bajar a hacer otro máximo, si ustedes se fijan, quiebre, market shift, retesteo, un máximo más bajo. Pero el precio todavía no ha quebrado toda la estructura previa. El precio que hace empieza a bajar más, ¿ok? Hace un retroceso después de esto, baja más, ¿ok? Entonces ya nosotros ya tenemos, ok, bueno, tiene sentido. ¿Por qué? Tiene sentido porque ya vemos un fractal mucho más amplio, fractalidad mucho más amplia. Vemos el sentido de la tendencia siguiendo la tendencia bajista que venía en todo el movimiento tendencial de una hora. Entonces ya esto se convierte en una menor jerarquía, ¿correcto? Luego el precio empieza a encontrar suelo acá. ¿Ok? ¿Qué se forma acá? Fractal, ¿se fijan? Sigue subiendo el precio y ¿qué hace? Quiebra los mínimos o máximos de corto plazo. ¿Se fijan? ¿Qué hay ahí? Otro fractal. Retesteo, ¿se fijan? Retesteo. E inmediatamente después, boom, quiebra los máximos de mediano plazo ahora. ¿Ok? Vean cómo se desarrollan las estructuras. Viéndolo así, ustedes dicen, wow, ¿cómo es que no me había dado cuenta de esto? Pensé que el gráfico se movía a lo estúpido. No es así. No es así. Vean, boom, quiebre. Una vez quiebra los de corto plazo, los de mediano plazo, que son estos que ustedes ven acá. Vean, vamos a alargar este. Que nosotros teníamos, ¿se fijan? Retesteo. Y boom, vuelve a quebrar incluso los más altos. Y ahora vamos a alargar. Vamos a hacer como rayo. Este que ustedes ven acá. Vamos a ver. Lo vamos a enderezar. Ahí tenemos. ¿Ok? Entonces tenemos al precio. ¿Ok? Que el único objetivo que le resta son los máximos de largo plazo. ¿Lo logra? No lo logra. No lo logra. No lo logra. Lo logró. ¿Se fijan? Y en el camino al logro del quiebre de máximos de largo plazo, está haciendo fractales bajistas, fractales alcistas, que todos pudieron haber sido aprovechados para un tipo de operación específica, dependiendo del tipo de trader, dependiendo del tipo de trades que hacemos, ¿correcto? Es por eso que mucha gente cuando ve compras, el otro ve ventas, chavos. No se extrañen. Ustedes tienen que confiar en sus análisis por la simple y sencilla razón
de que ustedes están viendo la estructura que el mercado les muestra. Otras personas ven la estructura que el mercado les muestra. ¿Correcto? Y luego que rompe los de largo plazo, ¿ok? Hace máximos más altos y más altos. ¿Se fijan? Haciendo que en este key level, que es una resistencia, hace que fractales bajistas. ¿Se pudo haber aprovechado este movimiento? Por supuesto, vean. Si hubiese tomado este OT acá, 90 pips, chavos. 90 pips de recorrido. Un trade intradiario en contratendencia, pero en confluencia y en sincronía con la fractalidad del mercado y con el tipo de trade que yo ando buscando. ¿Correcto? Fractalidad. Ahora bien, yo me voy a ir a un gráfico diario y quiero que se fijen. Todo ese movimiento en Aussie dólar se presenta una y otra vez en diferentes temporalidades, como por ejemplo esta. Vean, yo sé que ya identificaron el fractal, yo sé que ya lo hicieron, porque con una vez que uno les dé el ejemplo, ustedes ya, su mente se acostumbra a ubicarlos en los gráficos. Y yo sé que ya lo identificaron acá. Acá tienen el market shift. ¿Correcto? Market shift, retesteo, boom, a la baja. ¿En qué? En daily. Entonces vean cuánto tiempo tarda desde el 2004 ¿cuántos meses tarda? Casi 4 meses. 4 meses en la formación de un solo fractal. Y dentro de esta temporalidad diaria, chavos, yo creo que ya se fijaron cuánta cantidad de fractales se pueden formar en un gráfico de 1 hora. ¿Cuánta cantidad de fractales se pueden formar en un gráfico de 15 minutos? Vean este ejemplo. Venimos de un movimiento bajista, un mínimo, que tiene mínimos más altos a sus lados, ya me da un indicio de un soporte en el gráfico. Yo tengo acá entonces mi barrera en el precio. Boom, market shift. Retesteo, boom, quiebre. ¿De qué? De mínimos de mediano plazo. ¿Se fijan? Boom, quiebre de mínimos máximos de mediano plazo, retesteo y luego lo mismo una y otra vez. Quiebre de mínimos de mediano plazo, una y otra vez, infinitas veces. ¿Les parece a ustedes que entendiendo este tipo de cosas, ustedes van a observar de una manera distinta el mercado? A mí me parece que sí. A mí me parece que esto les va a abrir los ojos, va a expandir su discernimiento de lo que sucede en el mercado y van a poder aprovechar de una manera exquisita todos los movimientos estructurales de acuerdo al tipo de traders que ustedes quieran ser. Nos vamos a quedar hasta acá y nos vemos en la próxima. Saludos.